segunda hoy. Vamos a comenzar la segunda. Vamos a hablar de la mercancía. Entonces, partamos de... Bueno, licenciada Carlota, ¿se logró conectar? Bueno, Lali tiene problemas para conectarse, parece. Ah, no, ahí está presente. Lick, ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo no le escucho a usted. Ah, pero escúcheme, le voy a comentar algo. Fíjese que cuando quise grabar la clase me decía que si grababa, cuando usted se conectara, se iba a suspender la grabación. ¿No tiene ahí algún... No se me ocurre, tal vez, bueno, no sé. Voy a intentar otra vez grabar la clase. Por eso no la grabé a primera hora, porque me indicaba eso. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, a primera hora había algo ahí raro. Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar a hablar de la mercancía. Pero antes de hablar de la mercancía, hablemos un poco de la producción mercantil. La producción mercantil es una forma de organizar la economía, la actividad económica. Básicamente estamos hablando de capitalismo. La producción mercantil es una de las formas en que históricamente se organizaba la producción económica. Yuri, levantó la mano, Yuri. Perdón, licenciado, fue accidental, lo siento. Muy bien, qué pena. Entonces, podríamos decir que en contraposición a la producción mercantil existió la economía natural. Porque la producción mercantil significa producir mercancías. Pero históricamente, por ejemplo, en la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, la actividad principal no era producir mercancías. Sí se producían para el intercambio. En el feudalismo ya los mercados estaban desarrollados. Pero, pero la actividad económica básica de la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo era la economía natural. Ejemplo, feudalismo. La actividad económica principal era explotar la tierra. Y cuando se explotaba la tierra, se obtenían bienes para consumir y también para pagar la renta de la tierra y para pagar algunos tributos a la iglesia, al señor feudal, por ejemplo. Y obviamente si sobraba algo, pues se iba para el mercado. O algunos campesinos ya producían algo para el mercado. Ya tenían ya buscaban mayor cantidad de producción porque algo se tenía que ir para el mercado. Pero repito, la regla básica era producir para consumir. Entonces ahí tenemos economía natural. Ahí no se producen mercancías. Pero aquí estamos hablando de producción de mercancías. Entonces estamos hablando de capitalismo. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos o los elementos característicos de la producción mercantil? En primer lugar, se necesita que exista propiedad privada sobre los medios de producción. En segundo lugar, se demanda que haya división social del trabajo.
especialización de los productores. Recordemos que las divisiones sociales del trabajo se fueron dando dentro de la comunidad primitiva. Aparecieron los artesanos, se separaron agricultores de ganaderos, aparecieron los artesanos, aparecieron los comerciantes. Es decir, que las actividades económicas se estaban diversificando. Entonces, lo que tenemos ahí es que habían especializaciones. Obviamente, hoy en día en el capitalismo tenemos que hablar de división social del trabajo. Sí, pero eso se viene dando desde hace mucho tiempo. Entonces, en la producción mercantil no solamente tiene que haber propiedad privada sobre los medios de producción, sino que también división social del trabajo. Y algo muy importante, también se necesita que la producción tenga como destino el mercado. Se produce para vender, no se produce para consumir. Pero resulta que producto de que se produce para el mercado y de que hay una división social del trabajo, terminamos unidos produciendo. Alguien puede visualizarse en una producción privada, individual, pero resulta que si vende para vender, el mercado la está integrando con otros. Imaginémonos cómo se relaciona una persona que hace pan, para vender, obviamente. Hace pan en una panadería, obviamente, y esa panadería vende su producto. Hace mil panes en un día y llegan, asumamos, 300 personas y compran esas 1000 mercancías. Pero ese productor a la vez compra abarrotes para consumir. Entonces, estamos hablando de cómo envía al mercado mercancías y acude al mercado para obtener mercancías. Entonces, el mercado termina integrando a las personas, termina uniéndolas y terminamos produciendo todos para que los demás consuman. No producimos para consumir. Eso ya no es la regla en el capitalismo. Entonces, las unidades económicas están unidas por los hilos invisibles del mercado. Entonces, ahí adquiere relevancia la división social del trabajo. Y se produce para el mercado. Pues bien, visualicemos dos formas de producción mercantil simple. De producción mercantil. La primera es la producción mercantil simple. La producción mercantil simple es una producción mercantil, su nombre lo dice, sencilla. El mejor ejemplo lo tenemos en el artesano. En el campesino, cuando vemos al campesino haciendo producir la tierra, por ejemplo. Una tierra que es de él, no el siervo feudal que explotaba la tierra que no era de él y tenía que pagar la renta y tenía que pagar tributos y no producía para el mercado. Entonces visualicemos a este campesino en el sistema capitalista. Un ejemplo, una artesana. Características de esa producción. Se entiende o se entendería que si es producción mercantil simple, ella es dueña de todo lo que aparece ahí. Ella es dueña de la maquinita, de la mesa, del banco, de la materia prima que está manipulando, del producto final, de la estantería, todo. Se entiende que esa persona es dueña de los medios de producción y es dueña del producto del trabajo, es decir, de todas las vasijas que ya tiene terminadas. Y se entiende que ella, si es producción mercantil simple, todo eso que está produciendo lo lleva al mercado. ¿Qué característica esencial tiene para diferenciarlo de la producción mercantil capitalista? Ella es la productora directa y la productora directa es propietaria de los medios de producción. Es decir, el dueño de los medios de producción es el productor directo. Y entonces, cuando venda,
todo el dinero que obtiene de la venta, pues es de ella. ¿Hay explotación ahí? No, no hay explotación. Entonces, esa es una forma precapitalista de producción. Y vamos a observar entonces que la producción mercantil simple es una forma precapitalista de producción, porque tiene de capitalismo, pero no es capitalismo, tal y como lo concibe la economía política. Pero a la par está la producción mercantil capitalista. En el capitalismo encontramos esto que está realizando esta artesana, pero se asume que ella no es dueña de los medios de producción. Entonces dice acá, el dueño de los medios de producción compra fuerza de trabajo para hacerla producir mercancías. El dueño de los medios de producción, entonces, no es el productor directo. Ahí tenemos entonces a una tercera persona, que es el capitalista. Compra la fuerza de trabajo. El productor directo solo posee su fuerza de trabajo y la vende al dueño de los medios de producción. Esta artesana entonces se fue convirtiendo conforme fue creciendo su taller artesanal. En algún momento había más demanda de vasijas, entonces terminó comprando fuerza de trabajo. Y hubo un momento en que se retiró como productor directo, solo se encargó de observar y de dirigir la producción y sus trabajadores producían las vasijas. Ahí ya lo que tenemos es una conversión de esta señora artesana en un empresario del capitalismo, donde ya visualizamos que el productor directo solo posee su fuerza de trabajo y la vende al dueño de los medios de producción. Entonces los obreros que compró ella terminaron vendiendo su fuerza de trabajo, ella la hizo trabajar y usó esa fuerza de trabajo, los hizo trabajar, pero su actividad es lucrativa. Su actividad es lucrativa. Entonces necesita una ganancia y entonces explota a los obreros, como ocurre en la producción capitalista. Este modelo de producción le da vida al capital. ¿Qué es el capital? El capital, desde la economía objetiva o economía política, es un valor que se revaloriza en el proceso de producción. Es decir, es una inversión que crece en el proceso de producción. ¿Pero por qué crece? Crece por elementos que aparecen en esta descripción. Resulta que el dueño del capital, asumamos que no lo ha invertido todavía, no es capital. El dueño de los 100 millones 100 mil quetzales que va a invertir, el capitalista, antes del proceso productivo, va al mercado, compra medios de producción y compra este elemento, fuerza de trabajo. Este elemento es fundamental porque más adelante la va a hacer producir mercancías. Es decir, el que posee la fuerza de trabajo va a manipular los medios de producción y va a generar mercancías. Y esas mercancías van a ir al mercado y se van a vender. Y cuando se vendan, el capitalista va a cuantificar cuánto invirtió y cuánto obtiene después de la venta. Y resulta que obtiene ganancias. ¿Dónde está la clave? Hasta ahí, ese dinero que ya se revalorizó, ya se incrementó, porque ya hay ganancia, ya es identificado como capital. Es un valor que se revaloriza en el proceso de producción, pero no hemos dicho algo. Se revaloriza ¿por qué? Se revaloriza porque compró esto. Compró esto. Y esto lo compra, ¿sí? Bueno, por un precio. ¿Cómo lo llamamos? Salario. Lo llamamos salario.
Pero esto no solamente produce el valor que representa el salario, sino que también produce un valor que se llama plusvalía. Entonces el capital es un valor que se revaloriza en el proceso productivo, pero gracias al aparecimiento de la plusvalía. ¿Y cómo se obtiene la plusvalía? Pues solamente comprando fuerza de trabajo. Entiéndase, yo contrato a un obrero y le digo que me haga lapiceros, como el ejemplo que puse en las clases anteriores, que me produzca lapiceros, pero esos lapiceros van a consumir 5 quetzales de valor de insumos y luego tengo 7 de valor adicionales o agregados a esos 5, porque ahora hay valor 12 en ese lapicero. Entonces, de esos 7, yo pago de salario 2 y me quedan 5. Esos 7, ¿quién los produjo? Pues fue el obrero, proveyendo fuerza de trabajo. Y los 2 que representan entonces, si él produjo 7. Bueno, los 2 representan el valor de su fuerza de trabajo. Y los 5 es un valor que él generó, pero no se le pagó. Se llama plusvalía. Y eso incrementó el valor y terminó convirtiéndose en dinero en el mercado. Y por lo tanto, es la base de la ganancia. Ese es capital. ¿Sí? Entonces vemos estas características de esta actividad económica no aparecen acá. Ella no se autoexplota. Si ella decide trabajar 12 horas al día, pues va a tener muchas más vasijas. Y cuando llegue al mercado, va a tener mucho más dinero. ¿Sí? Entonces ella no se está autoexplotando. Pero si yo contrato a un obrero que me dé fuerza de trabajo y le pago 2, pero me genera 7, yo sí lo estoy explotando. Entonces ahí sí hay capital. Entonces, si vemos el concepto capital es diferente aquí al concepto que se usa en otros cursos. Por ejemplo, en recursos. En recursos van a encontrar que la definición de capital es diferente. Aquí es un valor que se revaloriza en el proceso productivo gracias a que apareció la plusvalía. ¿Y dónde aparece la plusvalía? En la producción. No en el mercado, como dice la economía subjetiva. Pero bueno, entonces tenemos producción mercantil simple y producción mercantil capitalista. Para nuestro análisis nos interesa esto. Este escenario fue el que analizó, por ejemplo, Marx, Engels, incluso Adam Smith, David Ricardo, son parte de esto. Solo que David Ricardo y Adam Smith eran pro-burgueses. Marx y Engels eran contrarios, eran críticos de la economía burguesa. Pero bueno, entonces, ese es el escenario. Economía capitalista. Producción mercantil capitalista. Pero bueno, ahora analizamos la mercancía. Porque la producción mercantil, independientemente de cuál sea, la simple o la capitalista, pues las dos representan producción de mercancías, es decir, se produce para el mercado. Entonces miramos aquí en primer lugar, para conocer la mercancía. ¿Qué es una mercancía? ¿Qué es una mercancía? Para conocerla vamos a comenzar identificando su valor de uso y su valor. Si ustedes están leyendo su libro, se van a encontrar en esta parte que dice valor de uso y valor de cambio. Yo a propósito puse como valor de uso y valor. ¿Por qué? Porque el autor del libro o el autor del artículo del libro dice, después de haber identificado como valor de uso y valor de cambio, dice, anteriormente dijimos valor de uso y valor de cambio. Pero lo correcto era hablar de valor de uso y valor. Y efectivamente así es, porque el valor es la base del valor de cambio. Es decir, yo produzco una mercancía y al no más terminarla, esa mercancía tiene valor de uso y valor. ¿Sí? Obviamente, inmediatamente nace el valor de cambio. El valor de cambio puede ser, por ejemplo, 5. No digo de qué, 5. No son quetzales. Su valor de cambio puede ser 5. Pero esos 5 van a depender de el valor. Si resulta que esta mercancía
yo la termino de manera distinta a las otras. Tiene valor de cambio 6, producto de que el valor cambió. Pero bueno, vamos a identificar ahí cómo surge el valor de cambio, pero en esencia, analicemos cómo la mercancía tiene valor de uso y valor de cambio, en principio. Aunque después, porque necesita ir al mercado o porque su destino es el mercado, pues necesito determinar cuál es su valor de cambio. Pero su base es el valor, que no puede prescindir del valor de uso. Entonces miremos cada uno de ellos. En primer lugar, ¿qué es una mercancía? Es el producto del trabajo humano, cuyo destino es la venta o el intercambio. Es decir, que si yo produzco, a partir de esto, si yo produzco pan en mi casa para consumir, obviamente yo tengo bienes que son producto de trabajo humano, pero no son mercancías porque no están destinadas a la venta o al intercambio. Es característica esencial. Se elaboran por el ser humano y tienen como destino el mercado o el intercambio. Entonces termina siendo una célula económica de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque efectivamente en la sociedad burguesa o capitalismo, la actividad básica es la producción de mercancías. Todos producimos mercancías y todos consumimos mercancías. Entonces, una célula económica de la sociedad burguesa. Pero en ese elemento están latentes todas las contradicciones del capitalismo. Estamos hablando de capitalismo. Entonces, visualicemos el factor social, analicemos el factor social contenido en esta mercancía. Cualquier mercancía que veamos, un chicle, por ejemplo. Voy por la calle y hay un señor, un joven que vende chicles en la esquina y le compro un chicle, compre una mercancía. Y veo que pasa un gran vehículo que acaban de comprar, un vehículo lujoso. Obviamente son dos mercancías diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Y una de esas cosas en común es, ambas encierran contradicciones del capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque las relaciones de producción que marcan la existencia de esa mercancía, pues están marcadas por la desigualdad. El obrero que las hizo trabajó medios de producción, pero no eran de él. Generó bienes y no eran de él. Entonces hay relaciones contradictorias. Para comenzar a identificar contradicciones del capitalismo. Y también puedo decir, en ese chicle hay 3 componentes de valor. Hay un valor viejo, hay un valor nuevo contenido. El valor viejo es la suma del valor que representan los insumos. El agregado a esa nueva mercancía de los insumos, máquinas, materias primas, etc. Pero también en el valor nuevo hay 2 elementos. En el lapicero dijimos 5 de valor viejo, pero hay 2 de salario. Ese es valor nuevo. Ese valor nuevo 2, o representado por 2, básicamente es el valor de la fuerza de trabajo. Y además hay 5 adicionales. Esos 5 son la plusvalía. Entonces yo observo el chicle y digo, aquí hay una serie de factores sociales, y uno de ellos es los que decíamos anteriormente, y luego analizo su composición de valor. Esa mercancía tiene valor viejo, valor nuevo, pero en el valor nuevo yo identifico el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía. Y miro el vehículo y también ese vehículo, porque los dos son producto de una actividad mercantil capitalista. Entonces, una mercancía, por muy simple que sea, encierra esas contradicciones del capitalismo. Otra característica de la mercancía es que se elabora para satisfacer alguna necesidad humana o una necesidad y representa riqueza en el sistema capitalista. Vean, hay que tener cuidado porque a veces algunas definiciones ahí aparecen y dicen, la mercancía es un bien que se elabora para satisfacer alguna necesidad. Y ahí se queda. No, se elabora para satisfacer alguna necesidad, pero integremos esto.
al primer párrafo. ¿Sí? Es producto del trabajo humano cuyo destino es la venta o el intercambio. Su destino es el intercambio. Su destino es el mercado. Y dice, y representa la riqueza del sistema capitalista o en el sistema capitalista. Efectivamente, muchas más mercancías representan o son símbolos de riqueza. Entonces, la mercancía encierra dos elementos, dos factores, su valor de uso y su valor. ¿Qué diferencia hay entre valor de uso y valor? Todos los bienes, yo me atrevo a decir que todos los bienes existentes tienen valor de uso. Encuentro una piedra en la calle y digo, en mi escritorio, cuando hay viento, se vuelan los papeles. Me voy a llevar esta piedra y la colocaré sobre mis papeles. Esa piedra no tiene valor, pero sí tiene valor de uso. Todas las mercancías tienen valor de uso. Todas las mercancías también tienen valor. Pero en la naturaleza puede encontrar bienes que tienen valor de uso, pero no tienen valor. ¿Por qué no tiene valor la piedra? Porque no es producto del trabajo humano. No es producto del trabajo humano. El valor proviene del trabajo humano. Entonces, el valor de uso, básicamente, ¿qué es? Pues es la materialidad de las cosas. Esa piedra tiene una materialidad y me satisface una necesidad. Lo uso como prensa papel. No digamos las mercancías. Todas satisfacen una necesidad. Pero especialmente su materialidad la que satisface la necesidad. Entonces, el valor de uso es bien importante en la mercancía. Porque me atrevo a decir, ese valor de uso es el que hasta nos hace perder el control frente a una mercancía. Imaginémonos a alguien que de repente pasa y mira un objeto en una vitrina y se queda así maravillado. La última versión de esa mercancía. Su presupuesto está ajustado, pero dice, es mi oportunidad, la compraré. Y se endeuda. Y después, ¿por qué lo compré? Claro, esa mercancía lo embaucó en la compra. Su valor de uso lo impresionó. Entonces nosotros normalmente vemos el valor de uso, la materialidad. La mercancía contiene una materialidad que satisface alguna necesidad primaria o secundaria. Pero las mercancías también tienen algo que a veces no observamos. Su valor. El trabajo humano incorporado es el valor. Entonces, una mercancía porque tiene plasmado esfuerzo humano, esfuerzo físico o mental para realizarla, por eso tiene valor. Entonces, toda mercancía, repito, tiene valor de uso y tiene valor. Y porque la piedra nadie la elaboró, por accidente se desprendió de, pues, ¿qué? Se desprendió o alguien la extrajo de un río, apareció ahí, abandonada y yo la recojo. Tiene valor, pero tiene valor de uso, pero no tiene valor. ¿Cindy? ¿Cindy? Perdón, licenciado. ¿Se le activó la mano? Sí, licenciado, perdón. No tenga pena. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de una mercancía. ¿Andrés? Licenciado, fíjese que yo estoy aquí leyendo en el libro y aparece algo que se llama valor de cambio. Ajá. ¿A qué se refiere en esta parte donde dice que los valores de uso suministran los materiales para una disciplina especial, la del conocimiento pericial de las mercancías? El valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de
en el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar. Los valores de uso son, además, el soporte material del valor de cambio. Ya, sí, a eso vamos. Vamos a eso. Todo lo que dijo el compañero lo vamos a sintetizar ahorita. Bueno, Ruth pregunta sobre WhatsApp. Toda mercancía tiene valor de uso y tiene valor. Pero ¿cuál es el valor de uso? Ya dijimos algo. Tiene materialidad. Es su materialidad. Y esa materialidad es la posibilidad de satisfacer una necesidad. O es la que utilizamos para satisfacer una necesidad. Entonces, el valor de uso de la mercancía es su materialidad que permite satisfacer una necesidad. Y no puede existir sin ella. Porque de hecho, nosotros adquirimos las mercancías por su materialidad. Si pero asumamos que la materialidad de esta mercancía asumamos que es el líquido, ese que nos interesa. Si esa botella está vacía, pues voy a decir, bueno, esas botellas las encuentro en el basurero. ¿Sí? Me interesa el contenido. Entonces, su materialidad es la que le da existencia, porque permite satisfacer necesidades. No depende de que la apropiación de sus cualidades útiles cueste mucho o poco trabajo. Es decir, yo no reparo en cuán difícil fue elaborar esa mercancía. Asumamos que esa mercancía, asumamos que son dos, se venden en una tienda, pero una de ellas la hizo alguien artesanalmente y la hizo tan bien que es igual a la otra. El que la hizo artesanalmente diseñó la etiqueta artesanalmente, obviamente. Preparó el líquido artesanalmente y logró darle el toque parecido a la otra realizada industrialmente. Entonces vengo yo y requiero de esta mercancía y la compro. Entonces, si la compro, reparo en cuánto tiempo se invirtió para producirla. ¿Sí? Al señor que la hizo artesanalmente le costó 5 días. A la fábrica que hizo la otra le costó una inversión de tiempo de 2 minutos. Entonces no depende de cuán complejo fue elaborarlo. A mí lo que me interesa es su materialidad. No importa si sus cualidades provienen de un trabajo extenuante o de un trabajo sencillo. Entonces enfatizo otra vez, el valor de uso es la materialidad y la posibilidad que tienen de satisfacer necesidades. Al apreciarlo se le supone siempre concretado en una cantidad. Dije una, dije dos. Antes de poner esta una, iba a poner un paquetito como de 20, pero me quedé con una. Si pongo el paquete de 20, estaría hablando de 20. Pero estas mercancías siempre las vamos a referenciar en base a cantidades. Toma cuerpo solo en el uso o consumo de los objetos. Obviamente yo la compro y dije aprovecho su materialidad. ¿En qué momento yo satisfago mi necesidad? ¿En qué momento yo aprovecho su materialidad? Pues en el momento en que la consumo. Además, ¿para qué le importa la economía? Alguien podría decir, bueno, vámonos a la estadística industrial, vamos a cuantificar producción y vamos a comparar. A la economía política eso no le interesa mucho. A la economía política le interesa el valor de uso a partir de que es el soporte material del valor de cambio que mencionaba el compañero. Ese valor de cambio, ¿sí? Es lo que hoy conocemos como el precio.
Aquí estamos haciendo un análisis del valor. Vamos a partir del análisis de cómo se produce, cómo se integra la mercancía, pero como la mercancía se produce para el intercambio, pues tiene que existir un valor de cambio. Ese valor de cambio está representado por una cantidad de ciertas mercancías que representan el valor de esta. Entonces tiene como base el valor. Entonces, ¿qué pasa si esta bebida, como la vemos, desaparece? Asumamos que hay un incendio. Asumamos que hay un incendio y se derrite el plástico, se derrama el líquido y no queda nada. Entonces, ¿alguien va a comprar lo que queda? Pues no. Entonces no hay valor de cambio. ¿Por qué? Porque no hay valor. La única idea que me queda es que ahí había algo, producto del trabajo humano. Entonces, por eso le importa la economía. Si yo no tengo la materialidad, pues no la voy a comprar. No la voy a adquirir. Y forma el contenido material de la riqueza. Porque efectivamente, si hay muchas mercancías, pues obviamente hay más riqueza. De hecho, los países hoy en día que producen más, se les considera más ricos porque tienen la posibilidad de hacer más intercambios, ¿sí? Porque al final de cuentas, lo que en el mercado se requiere son valores de uso. Obviamente no se puede prescindir del valor ni del valor de cambio, ¿sí? Y es su sustancia. El valor de uso de esta mercancía representa la sustancia de la mercancía. Veamos ahora su valor. Su valor permite el cambio. Su valor permite definir el valor de cambio. Lo vamos a ver más adelante como ejemplo. Es una magnitud reconocida en la mercancía por ser producto del trabajo humano. Subrayé lo más importante. Es una magnitud. El valor es una magnitud de esa mercancía. Reconocida en ella, ¿por qué? Porque es producto del trabajo humano. Entonces dije, ¿la materialidad la puedo medir? Yo la puedo cuantificar. La materialidad la puedo cuantificar. ¿Sí? ¿Y el valor? También, pero se cuantifican de manera diferente. Yo estoy diciendo una mercancía. ¿Sí? Pero si se trata de cuantificar el valor, voy a decir, en principio, un valor equivalente a, por ejemplo, 2 horas de trabajo. ¿Sí? Estoy cuantificando su valor y esa cuantificación de valor me va a permitir determinar cuál es su valor de cambio. Si el valor de cambio es o está representado por cierta cantidad de mercancías que puedan entregarse o intercambiarse por esta mercancía, entonces, ¿por qué es que digo que 3 o 20 panes son equivalentes a esta mercancía, donde los 20 panes son el valor de cambio? ¿Por qué? ¿Qué criterio utilicé para decir 20 panes? ¿Por qué no dije un vehículo? ¿Por qué no dije un chicle? Son iguales a esta mercancía. ¿Por qué no dije un pan es igual a esta mercancía? Recurrí a 20 porque estoy haciendo un aproximado del valor contenido en los 20 panes y en esta bebida. Entonces, ¿qué hay en común? Misma cantidad de tiempo. 20 panes se producen en la misma cantidad de tiempo que el invertido para tener esta mercancía en el mercado.
Entonces el valor de cambio termina siendo una representación de varias mercancías, pero que su cantidad como equivalente de esta proviene del valor contenido. Y para ser más exacto, recurro a algo que tienen en común, y es cuánto trabajo humano tienen invertidos. 20 panes tienen un trabajo invertido exactamente igual que esta bebida. Entonces, para que un objeto se convierta en mercancía, además de valor de uso, tiene que tener valor, porque solo así la llevo al mercado y surge su valor de cambio. ¿Cuál es el valor de cambio de la piedra que mencioné como ejemplo? No tiene valor de cambio. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Se expresa en la capacidad de un objeto de cambiarse por otro objeto, en ciertas proporciones. Entonces, esa piedra no tiene valor de cambio porque no tiene valor. Pero si una mercancía tiene valor, es decir, es producto del trabajo humano y representa un esfuerzo para darle forma y contenido, pues entonces tiene capacidad de cambiarse por otro objeto en ciertas proporciones. Y ese otro objeto expresado en ciertas proporciones es su valor de cambio. Vamos a ver. Bueno. Entonces termina siendo el valor termina siendo la magnitud. La magnitud es algo que no se observa, es algo abstracto. Su magnitud es algo abstracto. Es decir, yo puedo medir la intensidad de un temblor, de un sismo. Es decir, puedo determinar su magnitud, pero es abstracto. Yo puedo dimensionar la magnitud de un problema. Es decir, puedo dimensionarlo, puedo medirlo en términos, emitiendo algunos juicios calificativos sobre un problema. Entonces, el valor, siendo una magnitud, se puede medir, porque el trabajo humano se puede medir. Y último argumento aparece hasta arriba. El valor de uso, bueno, por errores que aparece hasta arriba. El valor, perdón, pero sí corresponde a ese espacio. Por error fue que los efectos especiales hasta ahorita me lo hicieron aparecer. Su valor de uso es la utilidad de una cosa o la capacidad que posee de satisfacer una necesidad del hombre. Por eso decía, todas las cosas existentes tienen valor de uso. ¿Sí? Pero no todas las cosas existentes tienen valor. Y consecuentemente no todas las cosas tienen valor de cambio. ¿Cuáles tienen valor de cambio? Solamente las que tienen valor. Porque la dimensión del valor es la que determina cuántos objetos voy a usar para representar el valor de cambio. 20 panes es el valor de cambio de esta bebida. ¿Por qué? Porque el trabajo invertido en 20 panes es igual al de esa bebida. Es decir, tienen un valor igual. Es decir, tienen la misma cantidad de trabajo humano incorporado. Vamos a ver algo que preguntó el compañero, al final de cuentas se complementa por acá. El valor de cambio. En el intercambio de mercancías, una mercancía se cambia en las más diversas proporciones por otras mercancías. Y para ello tienen que ser valores de cambio, permutables los unos con los otros. Lo digo de otra manera. El valor de cambio, ¿sí? O en el valor de cambio de las mercancías, una mercancía puede ser intercambiada por una cantidad de otras mercancías. Pero para que esa cantidad de mercancías represente el valor de cambio de otra,
tienen que tener algo igual. Es decir, tienen que ser permutables. Y ese elemento igual, ¿sí? Ese elemento igual, pues es el valor. Entonces, valor de cambio es la proporción en que se cambia una cantidad de mercancía de una clase por otra cantidad de mercancía de otra clase. Entiéndase con este ejemplo de mejor manera. Un pastel tiene como valor de cambio 6 helados. Un pastel tiene como valor de cambio también un libro. Y este pastel también tiene como valor de cambio 8 lapiceros. ¿Qué es el valor de cambio entonces? Es la proporción en que se cambia una cantidad de mercancías de una clase por otra cantidad de mercancías de otra clase. El valor de cambio del pastel está representado por 6 helados. Entonces, si vemos, para determinar el valor de cambio, tengo que recurrir al valor y cuantificarlo. Pero como el valor no lo puedo cuantificar sin la materialidad, pues tengo que recurrir al valor de uso para representarlo. No puedo decir, aquí hay 6 helados y no hay nada. Aquí hay un valor X y materialmente no hay nada. Pues el intercambio va a ser imposible realizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estas mercancías? Estas mercancías tienen en común misma cantidad de valor. Pero bueno, hasta aquí. El compañero que había preguntado, ¿quién era? Andrés, perdón. Andrés era, no. Sí, licenciado. ¿Quedamos claros con el valor de cambio? Sí, ya, licenciado, hoy sí ya me quedó bien claro. Muy bien. Entonces, permítame. Vea, jóvenes. Voy a buscar aquí tal vez. Bueno, hasta aquí, jóvenes, preguntas. Mientras localizo el nombre de un compañero. No, licenciado, todo claro. Muy bien. Bien. Vamos a ver, Salón 105 está José Andrés Chitumú López. José Andrés. Bueno. Pero bueno, entonces estamos hablando del valor de cambio y por eso dije al principio, en el libro vamos a encontrar, seguramente, no estoy muy seguro, pero sí lo recuerdo que está en el libro, que dice los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué no seguí la descripción acá y puse valor de uso y valor? Pues porque en principio la mercancía tiene valor de uso y valor. El valor de cambio tengo que determinarlo cuando esa mercancía ya está dispuesta a intercambiarse por otras. Entonces ahí surge el valor de cambio. Pero tiene como base el valor. Tiene como base la cantidad de trabajo que estoy invirtiendo para producirla. Me falta esta última parte en esta diapositiva. Su materialidad, estoy observando esas 4 mercancías. En algún momento puedo decir que 8 lapiceros representan el valor de cambio de 6 helados. O si quiero usar como referencia el libro, 6 helados son el valor de cambio del libro. Y eso lo puedo decir porque asumo que las 4 mercancías tienen la misma cantidad de valor. Entonces dice abajo, su materialidad, las necesidades que satisfacen y su valor de uso son distintos.
Obviamente su materialidad es diferente, satisfacen necesidades distintas, pero resulta que son intercambiables en proporciones distintas. 6 es igual a 1, 1 es igual a 1, 8 es igual a 1. Proporciones distintas. ¿Por qué? Porque encierran algo igual, encierran misma cantidad de valor. Y el valor se mide o el valor se determina o se crea por el trabajo. Y el trabajo se puede medir. Pregunto, ¿cómo mido el trabajo, Holmes? ¿Cómo mido el trabajo? Pregunto. Tiempo ¿Cómo? empleado para producir, ¿no? ¿Cómo? Tiempo empleado para producir. Bueno, tiempo. El trabajo lo mido por el tiempo. El trabajo lo mido por el tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva a producir esta mercancía? Pues tengo que hablar de tiempo. Entonces, esta magnitud llamada valor se mide, se determina por el tiempo de trabajo. ¿Por qué un diamante es tan caro? Dice la economía política. ¿Por qué un diamante es tan caro? Bueno, porque tiene mucho valor, pero especialmente porque para localizarlo y tallarlo hay que invertir mucho tiempo. Obviamente la economía subjetiva nos va a decir porque es escaso, porque es raro, etc. María José dice por las horas invertidas para producir. Imaginémonos un libro. Estos son ejemplos. Pero imaginémonos un libro. Bueno, un libro sencillo, sí, igual a un pastel. Entonces, ¿cuál es la apariencia del valor de cambio? ¿Cuál es la apariencia del valor de cambio? Vamos a ver, licenciada Carlota, ¿está conectada? Bueno, jóvenes, la link que tuvo problemas para conectar. No, está la licenciada Carlota. Dice que no se puede conectar a Classroom. Pero bueno, apariencia del valor de cambio. Ahí vamos a resolver esos problemas en estos días. Vamos a revisar algo por ahí. ¿Cuál es la apariencia del valor de cambio? A primera vista, el valor de cambio, y voy a regresar. A primera vista, esos valores de cambio, ¿qué aparentan? ¿Qué aparentan? Bueno, 6 helados, valor de cambio de un pastel. Un libro, valor de cambio de un pastel. El valor de cambio es el antecedente del dinero. El valor de cambio es el antecedente del precio. Como estamos analizando cómo surge el valor y para qué sirve el valor, entonces estamos siguiendo a los momentos más lejanos del intercambio, al trueque. ¿Qué apariencia tengo? ¿O qué sensación tengo de esta relación de mercancías? 8 lapiceros es el valor de cambio de un pastel. Un libro es el valor de cambio de un pastel. 6 helados es el valor de cambio de un pastel. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Dejo de hacer intercambios. 2 años después regreso y digo, doy 6 helados por un pastel, como este. Puede ser que ya no. ¿Sí? Puede ser que ahora sean 12 helados. Viene alguien y dice, doy 8 lapiceros por este pastel. 2 años después. Y pues diga, no, señor, ya no es posible. 8 lapiceros. Ahora le vamos a pedir 20 lapiceros. Entonces, aparentemente el valor de cambio es una cantidad de bienes que yo intercambio por cierta cantidad de bienes.
aparentemente, pero es apariencia. ¿Por qué razón? A primera vista, el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Entonces, aparentemente siempre voy a dar 6 helados por un pastel. Pero a primera vista, eso es aparente. Resalto lo importante. El valor de cambio está determinado por algo igual que poseen. 6 helados igual un pastel, o es el valor de cambio de un pastel, porque la cantidad de valor que tiene un pastel es igual a la cantidad de valor que tienen 6 helados. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo incorporada para hacer el pastel es igual a la cantidad de trabajo incorporado para hacer 6 helados. ¿En qué momento puedo justificar que 12 helados son el valor de cambio de un pastel? ¿En qué caso puede darse, jóvenes? Pregunto. ¿En qué caso puedo decir el valor de cambio ahora de ese pastel son 12 helados? ¿En qué caso? Si se incrementa el tiempo de producción, Se incrementa el tiempo de producción. ¿Qué O más? se incrementa el costo. La calidad, Perdón, la calidad del pastel, se parece a la respuesta de Carol, en el sentido de que los costos pueden modificarse. ¿Qué más? Vea, cuando hablamos de costo o la calidad. ¿Por qué puede mejorar la calidad de un pastel? Porque tiene más ingredientes. ¿Por qué pueden cambiar los costos? Porque los ingredientes pueden cambiar. La calidad puede bajar o puede disminuir, tiene menos o más ingredientes. ¿Qué significa tener más ingredientes o menos ingredientes? Modificar su valor. Entonces, una mercancía puede bajar de valor. Ese pastel puede incrementar su valor o puede bajar su valor, pero asumamos que no. Se sigue produciendo igual. Ahora miremos los helados. Puede ser que los costos disminuyan por razón de que tiene menos ingredientes. Entonces tiene menos valor. Entonces, ¿cómo logro equiparar los helados al pastel? Si ahora cada helado tiene la mitad de valor, porque ahora tiene menos ingredientes, bajó de calidad. ¿Cómo puedo entonces? Miremos la calidad a partir de que tiene menos ingredientes. Si tiene menos ingredientes, tiene menos elementos que también representan trabajo. Porque esos ingredientes no nacen de la nada. Esos ingredientes son producto también del trabajo. Entonces les disminuyo. Entonces los helados ahora no valen lo que valían. Ahora valen la mitad. Entonces ahora para equiparar esos valores tengo que decir que el valor de cambio del pastel ya es el doble, porque efectivamente el valor de cada helado disminuyó el 50%. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es equiparar tiempos de trabajo. Tiempos de trabajo. Y cuando hablamos de tiempo de trabajo, estamos hablando del tiempo de trabajo de todo el contenido del helado. Por ejemplo, ese conito. Ese conito no lo hizo el que diseñó el helado. Ese conito lo hizo alguien antes, pero representa tiempo de trabajo. Asumamos que al helado le bajaron de calidad del conito o el nivel de azúcar. Se lo disminuyeron. Entonces su valor baja. Ahora cada helado no tiene 1 gramo de azúcar, sino que tiene 1/4 de gramo de azúcar. Ahora tiene menos valor respecto al azúcar. Entonces, decir 6 helados igual un pastel
eternamente, pues nos da la idea de que es pura apariencia, porque al final de cuentas los valores pueden cambiar y si cambian los valores va a cambiar el valor de cambio, porque el valor de cambio, pese a que se expresa a través de cierta cantidad de mercancías, pues tiene como base el valor. Entonces dice acá, pero el valor de cambio está determinado por algo igual que poseen. ¿Y cuál es ese igual? ¿Qué es ese igual? Pues esa igualdad existente en las mercancías permutables es una magnitud igual. ¿Cuál es esa magnitud igual? Ambas mercancías son iguales a una tercera, a la que se reducen las anteriores. Se reducen a algo común respecto al cual representan un más o un menos. Representan trabajo humano abstracto. Entonces lo que tengo acá es básicamente una operación así, llamémosle una operación matemática, una cuantificación. Y que a esa cuantificación la vamos a llamar, bueno, es un cálculo. Entonces, ¿cómo nació esta forma de intercambio? Más adelante vamos a ver la forma simple, fortuita o casual de valor. Esa es la forma más primitiva del trueque. Vamos a hablar de una levita igual a un lienzo o cierta cantidad de lienzos igual a una levita. Pero lo voy a poner como ejemplo más común. Asumamos que una señora tiene una planta, un árbol de naranja y produce naranja y consume naranjas, pero el objetivo de su naranjal es consumir naranjas y lo cuida porque le provee naranjas. Pero hay un momento en que corta tantas naranjas que le sobra medio ciento de naranjas. Y dice, si esas naranjas no las destino para algo, pues se me van a perder. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Ahí hay una señora que produce quesos. Voy a ir con la señora y le voy a decir que me cambie estas naranjas por el queso, porque esas naranjas mañana o pasado mañana pueden ser basura y yo no tengo queso. Entonces voy con la señora y le digo, señora, ¿será que me cambia un queso por estas naranjas? Entonces, ¿qué estoy resaltando ahí? Lo casual, lo fortuito del intercambio. ¿Sí? La gente no producía para el intercambio, pero casualmente intercambiaba, fortuitamente intercambiaba. Entonces viene la señora y le dice, mire, le doy medio queso. No le puedo dar el queso. Y la otra señora se convence y le dice, va, deme medio queso. La señora que le ofreció medio queso hizo la señora que llevó las naranjas hizo un primer análisis. ¿Y por qué dijo, le voy a pedir un queso? ¿Y por qué no le pido a la vaca en vez de, no, pues, segura que no le iba a dar la vaca? Porque una vaca versus 50 naranjas o 100 naranjas, pues imposible. Pero se animó por el queso. Hizo un primer análisis. Calculó cuánto tiempo de trabajo representa tener estas naranjas y cuánto tiempo representa tener ese queso. Y la otra señora hizo un análisis más completo, que la convenció inmediatamente y le dijo, no, señora, le doy medio queso. La otra señora también hizo un análisis de cuánto trabajo encierra cada una de ellas. Tampoco se animó a decirle, deme un millar de naranjas, porque también iba a decir, bueno, no es desproporcionado. Entonces buscaron una aproximación y las dos están intercambiando fortuitamente. Entonces, lo que están haciendo estas dos señoras es reduciendo a algo común respecto al cual representan un más o un menos. Están reduciendo ambas mercancías a cuánto trabajo humano contienen. Aquí resaltamos el trabajo abstracto y lo diferenciamos del concreto, porque efectivamente en la identificación del trabajo vamos a encontrar
que toda actividad de trabajo representa un trabajo abstracto y un trabajo concreto. Es decir, cuando yo elaboro una mercancía, por ejemplo, yo soy un sastre, yo elaboro una mercancía llamada pantalón, por ejemplo. Entonces yo sé que tengo que comenzar por poseer las materias primas y por poseer una herramienta y por poseer, bueno, básicamente herramientas y máquina, herramientas y materia prima. Mentalmente sé que las tengo y entonces sé que el primer paso que tengo que realizar es tomar medidas. Segundo paso, cortar. Tercer paso, coser. Tercer paso, observar cómo quedó. Y siguiente paso, planchar. Y siguiente paso, doblar. ¿Qué hizo este señor? Sigue un procedimiento. Pero cuando comenzó el procedimiento, en su mente ya tenía un final de ese procedimiento. Tenía un objetivo. Su objetivo es tener un pantalón. ¿Qué es eso? Es un trabajo concreto, específico, diferente a otros trabajos concretos. Porque el señor que hace pan también tiene su propio procedimiento. Él sabe que tiene que tener máquinas distintas a las del sastre. Tiene que tener todo, tanto máquinas, herramientas como materias primas tienen que ser diferentes. Y él sabe que el procedimiento que sigue es preparar la masa, le agrega ingredientes, prepara una bandeja, coloca la temperatura del horno, ubica en la bandeja los panes, los inserta en el horno, toma el tiempo, pasa cierto tiempo, la saca, lo prueba y dice, ya está. También sigue un procedimiento, se formuló un objetivo y su objetivo era hacer pan, obtener pan, y lo logró. Ese es otro trabajo concreto. Entonces, las mercancías distintas se logran siguiendo o realizando trabajos concretos distintos. Pero esas personas, el que hizo pan para vender, el que hizo el pantalón o los pantalones para vender, mientras realizaban su trabajo, asumamos, aquí están uno, otro y otro, porque hay un tercero que hace zapatos. Siguen procedimientos distintos, hacen un trabajo concreto distinto. Ese trabajo concreto les permite lograr algo diferente. Uno logra pan, otro logra pantalón y otro logra zapatos. Trabajos concretos diferentes. ¿Sí? Diferente. Pero ¿qué tienen igual esos tres trabajos? Los tres trabajos son generadores de valor. Entonces ellos desarrollaron un trabajo concreto, cada uno de ellos. Diferentes, así, pero generaron un elemento común. Porque conforme hacían su mercancía, fueron, llamémosle, desgastándose física y mentalmente. ¿Cómo se recupera o cómo se compensa ese desgaste? Bueno, estoy generando un valor y ese valor espero que se me remunere. Entonces ellos, mientras realizan trabajos específicos o concretos, trabajos determinados, diferentes, totalmente diferentes entre sí, pues a la vez generaban un mismo elemento en la mercancía. Le generaban valor. Los tiempos posiblemente sean distintos y por lo tanto voy a terminar diciendo que 100 panes son iguales, o no, 1000 panes son iguales a un pantalón. 1000 panes son iguales a un par de zapatos. ¿Por qué estoy diciendo 1000 panes? Porque estoy tratando de visualizar valores equivalentes entre ambas. Entonces, repito, en la elaboración de mercancía, yo desarrollo un trabajo específico y concreto. Es decir, uso herramientas concretas,
transformo materias primas específicas o concretas. Tengo un objetivo concreto. Y este trabajo concreto, entonces, se diferencia de otros trabajos, de todos los demás trabajos concretos que producen valores de uso diferentes. Pero ¿qué tienen en común todos? Todos representan un desgaste del obrero. Sus energías se van gastando y entonces le van incorporando valor a las mercancías. Entonces, para lograr el valor de cambio, respecto al valor de cambio, tenemos que tomar en cuenta que aparentemente es un simple cambio. 6 helados es el valor de cambio de un pastel. Pero esa es apariencia. Lo real es que tienen algo igual, una magnitud igual. ¿Cuál es? Se reducen a algo común respecto al cual representan un más o un menos. Resulta que son 6 helados porque 6 helados contienen el mismo trabajo humano abstracto que contiene un pastel. Y si el tiempo de trabajo incorporado en cada uno de los helados disminuye el 50%, pues ahora el valor de cambio no serán 6 helados, sino que serán 12, porque el valor del pastel no ha cambiado. Pero se reducen básicamente a esto. Más adelante vamos a diferenciar trabajo abstracto de trabajo concreto. Pero anticipémonos ahorita. Pero bueno, hasta aquí dudas, jóvenes. ¿Dudas? ¿Consultas? No, licenciado. No, licenciado. ¿Estamos bien? Sí. Licenciado, disculpe una consulta en Sí. cuanto, por ejemplo, un valor que está equiparado, dice usted, ¿verdad? En igualdad con otro. Pero, por ejemplo, un caso del gas propano, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que de repente el precio del gas propano sigue estable y el precio del combustible, gas que debería ser exactamente el mismo, ¿verdad? Tiene otro y varía conforme las gasolinas. ¿Cómo se podría analizar? Ya. Estamos hablando del valor. Pero usted está hablando de precio. Y más adelante vamos a ver cómo el precio puede coincidir con el valor. Más adelante vamos a analizar cómo el precio puede ser distinto. Puede ser distinto al valor. Y también más adelante vamos a analizar cómo, por ejemplo, mercancías que tienen la misma cantidad de valor. Dije mercancías que tienen la misma cantidad de valor. Se pueden vender a distinto precio. Porque en el mercado se dan una serie de situaciones que van modificando la relación valor-precio. Por ejemplo, asumamos que nosotros producimos pelotas de fútbol aquí en la capital. Y nuestras pelotas de fútbol tienen un valor de 100 quetzales. Pero cuando las vendemos, resulta que la demanda es más elevada que la que esperábamos. Es decir, hay poca oferta y mucha demanda. Entonces esa mercancía yo la puedo vender por más. Seguro que la voy a vender por más. Hay mucha gente que me quiere comprar porque tiene dinero. O quieren comprar. Si son la demanda, pues pueden pagar. Entonces, de repente llega otro productor de pelotas con misma cantidad de valor, pero como ahora se niveló la relación oferta-demanda, pues ahora los vendemos en 100, bajó. Entonces yo decido irme a otro departamento y digo, mejor voy a producir pelotas acá. Entonces yo llego y allá resulta que la oferta es exactamente como es similar a la demanda. Entonces las pelotas que se producen en 100 se venden en 100 también.
pero ya me fui, estoy allá y bueno, quiero probar suerte aquí. Entonces comienzo a hacer pelotas y las produzco en valor 100. ¿Qué llego a hacer? Llego a afectar la oferta. Al afectar la oferta, ahora hay más oferta y menos demanda. Entonces ahora las pelotas se van a tener que vender en 90. ¿Sí? Entonces estoy jugando con valor-precio. Las estoy ingresando al mercado y las estoy relacionando, bueno, estoy relacionando con esos elementos que tienen que ver con variaciones del precio. Entonces, ahorita estamos en el valor y vamos a llegar a ese análisis de valor, precio, mercado, oferta, demanda, movimiento de capitales entre sectores o dentro del mismo sector. ¿Sí? Vamos a analizar ese. En el caso del gas, habría que buscar más información, pero a veces el gas escasea y se dispara el precio. Entonces ahí podemos decir, bueno, se dispara el precio porque oferta-demanda. Comparemos ahora dos mercancías distintas, aparentemente tienen el mismo valor, pero ¿por qué se venden con precios distintos? Pues también puede ser que para un tipo de combustible haya más demanda que oferta y para el otro hay más oferta que demanda. Entonces esos factores van incidiendo. Aunque obviamente también hay empresarios que especulan. Pero bueno, no sé si le aclaré su duda. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ahí más adelante vamos a analizar estos aspectos. Pero bueno, jóvenes, entonces si no hay dudas, perdón, hay dudas todavía. Eso que viene siendo como la inflación. Daniel pregunta, la inflación. Bueno, ese tema lo miraremos específicamente en el tema del dinero. Pero tiene que ver porque estamos hablando de incremento de precio. La inflación normalmente es incremento de precios. Pero esencialmente, ¿por qué se da la inflación? Tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de bienes que están circulando en el mercado con el dinero que está circulando. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, nosotros no lo observamos, pero el Banco de Guatemala está analizando permanentemente si se da la venta cantidad de dinero que circula. Banco de Guatemala analiza si los precios están subiendo, si calcula que hay mucho dinero y están afectando los precios, realiza movimientos en el sistema financiero y retira dinero. Al retirar dinero, se equilibra. ¿Cómo retira dinero? No se los arrebata a los bancos, no, los motiva. Entonces, cuando los bancos bajan las tasas de interés, el dinero está muy barato. Entonces, con facilidad vamos al banco y bueno, voy a comprar, llegó el momento de comprar mi iPhone más avanzado, voy a pedir un crédito en el banco. Porque el dinero está barato, me están cobrando una tasa de interés del 1% o menos. Entonces dice el Banco de Guatemala, a este banco le vamos a retirar dinero, lo vamos a motivar, le vamos a vender bonos, por ejemplo, y nos va a dar dinero. Entonces va a quedar con menos dinero para dar créditos. Entonces la tasa de interés sube. Entonces el que va a adquirir dinero al banco va a decir, no, mejor no. Entonces la capacidad de compra baja. ¿Sí? Entonces el Banco de Guatemala al final de cuentas busca que haya un equilibrio entre las mercancías que están circulando y el dinero que está circulando. Porque ¿qué pasa cuando hay mucho dinero? Asumamos que el Banco de Guatemala no haga nada y suba el dinero. Hay el doble del dinero. Para comprar esas mercancías que son 20, hay el equivalente a 40 mercancías. Pues quien tiene dinero es capaz de dar el doble por una mercancía si es que las mercancías son pocas. Entonces ahí es donde cuando hay mucho dinero se genera altos precios y surge la inflación. La inflación es representada por incremento de precios. Entonces, este incremento de precios es por un factor parecido a la inflación.
La apariencia del valor de cambio se nota en los mercados, ¿verdad? Porque ahí se maneja mucho la oferta y la demanda. No, los mercados, sí, es que hoy en día no podemos hablar del valor de cambio está representado por el precio, decíamos, pero vamos a analizar eso más adelante. Yo hasta hoy pude asignar el curso en problemas en la plataforma de Soy Económicas. Bueno, pero ya lo hizo. Quisiera saber de qué forma poder ponerme al día o bien en qué plataforma puedo revisar material de apoyo. Jóvenes, hay un enlace para ingresar a las clases grabadas. Lo vamos a compartir hoy más tarde. Esta clase la estamos grabando. Entonces, esta clase grabada aparece en una carpeta a la que van a tener acceso ustedes con un enlace que vamos a compartir hoy. A mí se me olvidó compartir los fines de semana, pero se lo voy a mandar a la licenciada para que ella lo comparta. Vamos a ver. Quisiera saber qué forma poner. Bueno, así es. Entonces, estos fenómenos económicos los vamos a analizar más adelante. Vamos a analizar. Precisamente mencioné el Banco de Guatemala porque los bancos centrales tienen como misión manejar la inflación. Representada, tenemos aquí algunos ejemplos, un ejemplo histórico de cómo se generó inflación producto de que había mucho dinero en la economía. Pero bueno, ¿dudas, preguntas? Si no, terminamos acá, jóvenes, y nos vemos el día miércoles. Día miércoles. Gracias, licenciado. Muy bien. Solo pregunto por el compañero, vamos a ver, ¿hay alguien ahí?